gracias, Señor, que nunca te importó nuestra condición de vida. Diste tu sangre por amor a nosotros. Diste tu vida por amor a nuestras vidas, Señor. Y si hoy estamos allí, es gracias a ese hermoso sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Den un aplauso al Señor en esta noche. Déselo fuerte porque solamente Dios te merece la alabanza. Vive Dios para siempre. Vive el Señor. Aleluya. Reciban sus asientos. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad de estar una vez más en este lugar para repartir su palabra. Gloria a Dios. Le pedí al Señor un mensaje y el día domingo Dios me respondía con esta palabra. Así que le voy a estar buscando. Voy a estar invitando a que busque en el libro de Proverbios, en el capítulo 26. Hoy va a ser un mensaje distinto, ya que hace rato el Señor me amonestaba a contar una parte de mi testimonio. Y yo estaba en duda. Hasta antes de estar aquí arriba estaba en duda si era de Dios o no era de Dios. Pero el devocional que daba nuestro hermano Matu me daba la confirmación. Proverbios 26, versículo 11. Gloria al que vive para siempre. ¿Lo encontró? Amén. Le damos lectura. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Lo leemos de vuelta. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Gloria a Dios. Aquí vemos una comparación que Dios hace con nuestras vidas. Y es una comparación bastante fea, porque yo creo que muchos saben lo que hace el perro. El perro vuelve a comer lo que vomita. Y es algo feo, es asqueroso ver eso. Más de uno se descompone. Y así dice Dios que somos nosotros cuando repetimos nuestra necedad. Hace 10 años atrás, este varón quien les habla, hoy está aquí en este lugar, toma la peor decisión de su vida, que es apartarse de los caminos de Dios. Me había enojado con la iglesia. Empecé a guardar rencor, odio, en contra de la iglesia. Yo era de esos que decían: ¿para qué van a la iglesia si son todos iguales? Son todos hipócritas, mentirosos. Dicen que aman y no aman. Y créame que no hay peor cosa que hablar con un hijo de Dios que se aparta. Porque el hijo de Dios que se aparta siempre a usted le va a hablar conforme a la palabra. Y si usted no está preparado, créame que lo puede tirar. Hace 10 años atrás sucedieron cosas difíciles para mi vida, que fue la separación, fue el divorcio. Por X motivo, no voy a dar el motivo ni la razón. Y en ese momento, cuando tomo esta decisión del divorcio, hice la última oración que un hombre puede hacer. Me arrodillé en mi cama y le dije al Señor: Señor, si tengo que seguir con esta mujer, háblame conforme a tu palabra. Y si no, háblame también. Y le pedí al Señor, le rogué al Señor que me hablara. Porque a veces los hombres amamos mucho a las mujeres. Lo amamos mucho más que a la familia, mucho más que a los hijos. El amor es confuso en muchas ocasiones. Y cuando el Señor tomo la palabra de Dios y la abro, el Señor me dice: si tu mujer o tu marido te aborrece, dale carta de divorcio. Y lo hice. Hablé por teléfono con la madre de mis hijos. Mis hijos eran muy pequeños, Santi tenía solamente 4 años. ¿Y cómo le decís a un niño de 4 años que papá y mamá
ya no van a volver a estar juntos. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se hace? Pero a veces es necesario hablar con la verdad a nuestros hijos. Y ahí comenzó mi odisea. Porque ya no estaba en los caminos de Dios, ya me había alejado de los caminos del Señor. Y comencé a lo que dice la palabra de Dios. Volví a mi necedad, a los vicios de este mundo. A tener una doble vida, una doble cara. Una cosa era en la casa y otra cosa era fuera de mi casa. Comencé a drogarme nuevamente. Comencé a salir con gente que me decían vamos a hacer esto y yo lo hacía. No me importaba mi vida. Porque no me importaba mi vida. Es más, era tanto el odio y el rencor que yo sentía hacia la iglesia que no quería que nadie me hablara, nadie se acercara a hablarme de Jesucristo. Porque viví casi toda mi vida en el Evangelio. Y muchas veces hay lugares donde a uno lo pisotean, lo ensucian, hablan mal. Y eso me había cansado. Y yo dije, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a seguir sirviendo a Dios? Prefiero alejarme. Y le dije a Dios, yo hasta aquí llegué, Señor. No quiero saber más nada contigo. Y comencé a guardar tanto odio, tanto rencor, que cualquier circunstancia de mi vida era motivo de enojo. Odiaba tanto que deseé matar a uno de mis hermanos. Era tanto el odio que tenía hacia ese hermano que un día pasó por frente de mi casa y yo salí con un cuchillo. No me importaba, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás te ciega. Te ciega de tal forma que no te das cuenta de las cosas que puedes hacer hasta que ya es tarde. Y comenzó el sufrimiento de mi vida, ¿por qué? Porque cuando estaba con mi familia yo era feliz, era contento. Mi familia no estaba, yo estaba en mi casa solo. Y allí, en mi hogar, comencé a drogarme, comencé a tomar nuevamente, comencé a escuchar música heavy metal nuevamente, pero esta vez era una música más pesada, porque ya no era el heavy metal, sino que dentro del género hay varios tipos de esa música. Comencé a escuchar el thrash metal, el power metal, que era más pesado. Mi hermano Damián debe saber, conoce bien estos temas. Y mi cabeza solamente había enojo. Usted me veía caminar por la calle y si me miraba 2 segundos yo salía y lo encaraba. 2 segundos mal que usted me miraba yo iba y lo encaraba, porque no me importaba mi vida. Era algo que yo quería morir. Y detrás de eso vinieron muchísimos más problemas. Al punto en que me compré un arma, sin que nadie supiera. Tenía un arma en mi casa. Y yo dije acá, que vengan a hacerse el vivo. Ahora sí que vengan. De a uno que vengan, lo voy a atender. No saben con quién se meten. En mi trabajo, yo odiaba a los compañeros de trabajo. Pero era solamente por el odio que había en mi corazón. Así es el necio que vuelve a su necedad. Y yo le decía, entre mí decía, estoy viviendo bien, estoy tranquilo, porque ya nadie me viene y me habla de las cosas de Dios, puedo hacer mi vida lo que se me antoja, puedo andar donde yo quiero, el horario que yo quiero, no me importa, porque ya no hay nadie que a mí me diga qué tengo que hacer, a pesar de que tenía mis hijos. Pero el diablo te cega de tal manera te ciega, que hasta eso deja de importar. Y muchas veces, muchísimas veces, intenté matar a una persona por el odio y el rencor que había en mi corazón. Y hoy lo digo con vergüenza, pero así comenzó mi vida, a evolucionar de esa forma. Era un hombre que odiaba la vida y comencé a entrar en una depresión. Y usted sabe lo que es la depresión. La depresión es cada vez que usted ve a alguien y lo ve feliz, lo ve contento, le hace chiste, bromea, pero por dentro se está muriendo, pide socorro, auxilio. Pero como era tan cabeza dura, no quería llegar a los pies de Cristo, porque estaba enojado, porque había odio y rencor en mi corazón. Y en todo este proceso que venía pasando de guardar tanto odio, de guardar tanto rencor, un día le dije a Dios de esta manera:
El día que yo me muera, yo contigo no me quiero ir. Porque te serví tantos años y mirá todas las cosas que me pasaron. Te serví tanto tiempo, Señor, y mirá todo lo que me está pasando. Hasta mi fe había decaído. Y le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué si yo fui corista, estuve en el grupo de jóvenes, estuve acá, estuve allá, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿A dónde estabas cuando me empezaron a pasar estas cosas? ¿Dónde estabas, Dios? Y no había respuesta. Pero ¿saben por qué no había respuesta? Porque yo no oraba y no leía la Biblia. Pero hubo una persona que siempre estuvo ahí y que más allá de que yo le hice la vida imposible, ese varón me hablaba de Dios. Y ese varón venía y me decía, Leito, tenés que llegar a la iglesia. Leito, vos sos un instrumento. Y yo lo retruqueaba. ¿Para qué voy a ir? ¿Para ser como son todos los que están ahí adentro? Y decía palabras feas de mi boca. De la abundancia del corazón abra la boca. Y con mi corazón había odio y rencor. Imagínense las palabras que salían. Y él muchas veces agachaba la cabeza. Y lo único que me decía, yo estoy orando por vos. Yo sé que vos vas a llegar. Y yo me reía. Y en ese interín de la separación, en ese interín de la soledad, donde empecé a consumir nuevamente cocaína, empezaba a fumar en mi trabajo, porque era tanta el encierro que tenía que buscaba la salida en estas cosas, sabiendo cuál era la verdadera salida. Y recuerdo una fiesta en donde ya dije, Señor, yo hasta acá llego. Si hoy no hay respuesta para mi vida, yo hasta acá llego. Satanás me quería ver muerto. Satanás lo que quería era que yo me quitara la vida. Era tanta la depresión que yo sentía la muerte a mi lado. Es más, yo la abrazaba a la muerte. Porque no tenía miedo. Créanme que yo no le tenía miedo. Mi cara había cambiado, ya no era la misma. Si bien no somos agradables, pero era una cara muy distinta a la que usted ve ahora. Porque no había sonrisa en mi cara. Me acuerdo que siempre nos juntábamos para los cumpleaños en la casa de Manu, de mi sobrino, de Jesse. Y llegaban los jóvenes también a aquel lugar. Llegaba mi hermano Benja, mi hermana Katy. Llegaban muchas veces los pastores. Y yo decía, mirá, ¿qué se la quieren dar? Y veo cómo es la gente cuando está apartada de Dios. Se la cree que se la sabe todo. Y mostraba el vaso de cerveza, mostraba el vaso de vino. Para burlarme de los hijos de Dios. Y lo hacía, ¿sabe por qué? Porque tenía muchísimo rencor. Y fue pasando el tiempo y fui viviendo tantas experiencias feas. Pero el Señor en un momento me dio algo que cambió mi vida. Y fue mi compañera. Nos conocimos por Facebook, imagínense. Empezamos a charlar como amigos del Facebook. Yo como los chicos de ahora ya éramos viejos, pero éramos pibes en ese momento. Pero yo no quería tener una compañera a mi lado por lo que me había pasado, por lo que me tocó vivir. Y empezamos a charlar y empezamos a notar que habíamos pasado casi por lo mismo. Empezamos a charlar, empezamos a salir, a conocernos. Y entre vuelta y vuelta nos pusimos de novio. Y también fuimos viviendo malas experiencias. Porque muchas veces no se acepta cuando un hijo se separa que se vuelva a juntar. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos vivan la vida que yo quiero para ellos. Y no es así. Mis hijos van a vivir su vida, así como yo viví la mía. Y eso pasaba. No había aceptación. Luego pasaron otros problemas mucho más fuertes. En donde nos juntamos con mi esposa. A ella la echan de su casa, que lo contó. Y se viene a vivir conmigo. Y ahí comenzó a cambiar mi casa. No mi hogar, mi casa comenzó a cambiar. Porque mi casa era un mugrerío.
Mi casa era un chiquero. A veces yo ni ordenaba mi casa. Estando solo ni ordenaba. ¿Sabe por qué? Porque yo quería vivir así. No me importaba nada. Limpiaba solamente cuando venían mis hijos. Solamente a ellos limpiaba mi casa. Después en la semana era mugre total. Y recuerdo que cuando nos juntamos con mi esposa, ella tiene ese, ¿cómo se dice? Vamos a decirlo para que sea lindo. Tiene eso de que a ella le encanta la limpieza. Ella algo que no puede ver es el desorden. Sí, virtud. Sí, la virtud de la limpieza. Y comenzó. Mi mamá en ese tiempo tenía una camioneta, una Peugeot, una 504. Y me dice, le vamos a pedir la camioneta a la suegra y vamos a tirar toda esa mugre que tenés ahí atrás. Y no hay peor cosa para un hombre que le toquen la mugre. ¿Por qué? Porque ahí tenemos tornillos, tenemos clavos, tenemos fierro, que decimos esto me sirve para hacer una parrilla, y ahí quedaron los fierros. Y ella me decía, no, si no lo vas a ocupar se tira. Y empezamos a tirar. Y ella comenzó a hacerse cargo de mis hijos sin siquiera yo pedírselo. Y no había necesidad de que yo lo hiciera. Empezó a lavarle la ropa, empezó a plancharle la ropa, empezó a ganarse el cariño de mis hijos. Pero este que está hablando seguía en la misma. Yo iba a mi trabajo y fumaba cigarrillos, fumaba marihuana, porque no me importaba la vida. Y pasamos un momento con mis hijos muy fuerte. Eran como las 3 de la mañana y me llaman que hubo un problema en la casa de la mamá de mis hijos. Imagínese para un padre. Teníamos un ropero el cual de una sola piña lo rompí por el enojo que tenía, la bronca que tenía. Y siempre agradezco a Dios que haya estado mi esposa en ese momento. Porque si no yo hubiese salido y hoy no estaría acá con ustedes. Y recuerdo que llegamos a aquel lugar, hablamos, se hablaron las cosas. Yo iba directamente a pelear porque me habían tocado a uno de mis hijos. Yo quería matarlo, quería asesinar a ese varón. Pero ahí estaba mi esposa diciendo, calmate amor, calmate. Pensá en tus nenes, pensá en los chicos, pensá en ellos. Llegó el momento en que llegamos a la casa de mi mamá, con mis hijos, llegamos todos, y mi madre me quiso calmar. Y me dijo mi madre estas palabras, pero pensá que Dios puede solucionar. Amén. ¿Sabe lo que le dije? Dios tiene la culpa de esto. Y me fui. Por eso, hermanos, muchas veces cuando volvemos a hacer lo que Dios no quiere que hagamos, somos como el perro cuando vuelve a su vómito. Cuando usted hace cosas que sabe que estás mal, estás haciendo lo mismo que hace el perro, volviendo al vómito. Y ahí comenzó en mi vida una depresión mucho más grande de la que ya venía trayendo. En mi hogar ya no había paz. Empezamos a discutir con mi esposa y éramos de eso que no nos hablamos por una semana, que ella dormía en una parte y estaban las almohadas en el medio. Así éramos. Así empezamos. Discutíamos y no nos hablábamos por una semana. Ella me cocinaba, yo llegaba del trabajo, comía, ella salía de la pieza cuando yo recién me iba al trabajo. Ya la situación había comenzado nuevamente. El diablo nuevamente quería destruir, nuevamente quería que yo viviera lo mismo, que pasara por lo mismo. Y recuerdo que en ese tiempo, cuando comenzaron estas discusiones más fuertes a pasar, una vez discutimos tanto que estuvimos un mes sin hablarnos con mi esposa. Un mes sin hablarnos. Vivíamos en la misma casa, dormíamos en la misma cama, pero un mes sin hablar. Y en ese momento fue cuando mi hermana Mónica tiene una cuñada que se llama Julia, lo invitó a ella, a mi esposa,
a mi cuñada Marta Ana, a Tita, que ustedes la conocen, a mi madre, a un encuentro de Dorcas allá en Zapala. Y mi esposa quería ir. Porque mi esposa un día me dijo, ¿sabes quién puede sanar nuestro hogar? Dios. Nuevamente, yo sin querer saber nada de Dios, alguien me hablaba de Dios. Y ellos fueron. Yo le dije, sí, andá, le digo yo, ¿querés ir? Andá, no hay problema. Se fue mi esposa para aquel lugar, se fue mi madre, se fueron mi hermana, mi cuñada. Cuando volvieron, mi esposa había llegado contenta, era otra. No era la misma que se había ido. Y llegó tan contenta a contarme todo lo que vivió, porque eran experiencias nuevas para ella. Y con una sola palabra, le corté la alegría que ella tenía. No me hables de Dios. Y ella estaba tan contenta que recuerdo cómo cambió su cara. Para ese tiempo, mi hija Brenda, la mayor, se estaba congregando en este lugar. Brenda fue la que plantó las semillas. Y mi hija también llegaba todos los días del servicio del culto a contarme todo lo que se vivía acá. Y yo le decía, no quiero saber nada de la iglesia, y menos de esa iglesia. Porque yo vivía el evangelio rutinario, el evangelio que es como el catolicismo. Tiene que ser todo de una manera, si no, no es el evangelio. Ese era el evangelio que a mí se me había enseñado. Y me acuerdo que Brenda un día me dice, papá, van a venir los pastores a hablar con vos porque hay un encuentro en Mariano Moreno. Bueno, le digo, no hay problema, que vengan, le digo, acá lo atiendo. Es para pedirte el permiso. Sí, no hay nada. Recuerdo que llegaron los pastores hasta el puente a hablar conmigo, a pedir el permiso, y quedó una charla. Me acuerdo, bueno, otro día vendremos y charlemos, gracias por darle permiso a Brenda, porque se tenían que preparar en ese momento los pastores, andaban apurados. Y se fueron. Y me dice mi esposa, ¿y conociste a los pastores? Sí, ya los conozco. Yo sé quiénes son los pastores de Brenda. No hace falta que me digan. Y siempre que mi hija llegaba contenta, tan feliz, yo la veía feliz a mi hija. Y yo decía, no me hables de Dios, no quiero saber nada de Dios, ni de lo que te dijeron, ni de lo que hablaron, nada. Porque yo estaba realmente cegado, enojado. Y siguieron las discusiones, como les decía, siguieron los pleitos, las peleas, los problemas que venían y agobiaban mi vida. Y fue tanta la depresión que tuve, que un día mi esposa se va a trabajar con mi hermana, porque ella, hasta en eso, el Señor me dio la oportunidad de tener una compañera que es trabajadora. A pesar de que yo le decía, no trabajé, para eso estoy yo. Y ella igual trabajaba. Salieron a la chacra a trabajar, estaban limpiando acequia. Y yo tenía que ir a podar. Pero ya mi mente, mi cuerpo ya no daban más. Y esa mañana me quedo en mi casa, tomo un alargue que tengo en casa y lo ato a las vigas que tengo en casa y dije, hasta acá llegué, ya no quiero vivir más. Hacía una semana que en mi cabeza, más de una semana que en mi cabeza venía diciendo, una voz me decía, matate, no servís, sos un inútil, matate. Estás ocupando aire, ocupando espacio, matate. ¿Qué no ves todas las cosas te salen mal? ¿Querés hacer algo y te sale mal? Matate. Ayúdanos, Dios. Recuerdo que yo venía de mi trabajo y lo primero que se me pasaba cuando venía un auto de frente era encararlo con la moto. Y esa mañana, cuando ato ese cable y lo coloco en mi cuello para matarme, para ahorcarme, porque eso es lo que quería hacer. No es que sentí la voz de Dios que me habló, no es que sentí ángeles que me acamparon alrededor mío. Lo que sentí en ese momento fue miedo. Fue el miedo al lugar a donde yo me iba a ir si me ahorcaba, si me mataba. Porque yo sabía que los cobardes van al infierno. El que se quita la vida por sí mismo va al infierno. No hay salvación para él.
Y comencé a llorar. Me empecé a llorar y le decía, y lo único que decía, ¿y ahora qué hago? Si ni para matarme sirvo, ni para quitarme la vida sirvo, ¿qué hago ahora? Recuerdo que siempre ponía la música del heavy metal para hacer limpieza, y mientras más fuerte la música, más limpia quedaba la casa. Y siempre me acuerdo que mi esposa me decía, deja cuando llegue yo ordeno. Yo decía, no, pero ella está trabajando, me toca ordenar a mí. Y en ese momento no puse la música que escuchaba, sino que puse una alabanza. Hacía años, más de 10 años que yo no escuchaba una alabanza. Porque yo no quería saber nada con el Evangelio. Y puse esa alabanza y me puse a limpiar. Y llega mi esposa y nos sentamos a charlar a la mesa, le cebamos los mates, tomamos mate, ella se baña, empezamos a tomar mate, a charlar, a conversar. Y me dice, amor, ¿qué te parece si le hablamos a alguien para que vengan a orar a la casa? Y mi respuesta fue, sí, dale, hagámoslo, necesitamos que vengan a orar a casa. ¿Pero a quién le decimos? Le digo, yo voy a hablarle a X hermano para que hable con su pastor y venga a orar a la casa. Le escribí a ese hermano, nunca respondió. Y después me acordé de mi hermano Omar, que también en ese tiempo él estaba sirviendo a Dios. Y le digo, Omar, vos no tenés el número de su hermano Matías, porque él era el que siempre me hablaba. Ese varón donde me veía, en la calle, en algún lugar me hablaba. Y me decía, Leito, vos tenés que volver. Leito, vos sos un instrumento. Leito acá, Leito allá, Dios te ama. Y un día, sin él saberlo, llego a la casa de mi hermana, porque mi hermana tenía un 2 y lo estaba vendiendo, y estaba con el pastor. Me dice, él es el pastor, Leo. Él es el pastor de la iglesia, lo saludamos. Y él viene y me da un abrazo. Y vuelvo a repetir, hacía más de 10 años que yo no sentía un abrazo de esa manera. Y yo no quería que Matías me soltara de ese abrazo, porque ese abrazo me traía paz. Y recuerdo, hermanos, que me dice, Omar, yo estoy yendo a la misma iglesia donde está Matías, dice ahí donde Claudio, dice, más conocido por el sobrenombre del pastor. Y sí, si querés te doy el número, escribile, o le escribo que él te escriba. Sí, dámelo, le digo, no hay problema, le escribimos. Fue inmediato la respuesta. Por eso el Señor un día me dijo, yo puse pastores conforme a mi corazón para que te lleven, para que te pastoreen. Y recuerdo que ese era un viernes, el pastor quería ir un domingo, creo, si no me equivoco, a orar a la casa, y justo caía el cumpleaños de mi mamá. Y ya habíamos preparado todo, se había comprado la bebida, todo para festejar el cumpleaños de mi mamá. Y le digo al pastor, ¿saben qué? Vengan el lunes, porque el domingo está el cumpleaños de mi mamá, y no vamos a estar en casa. En pocas palabras le dije, vengan el lunes porque el domingo me quiero dar mi último copete. Me voy a dar mi última borrachera. Pasamos el cumpleaños, fue un cumpleaños tan diferente de mi mamá. Y llegó el día lunes. Yo tenía el pelo largo, tenía un corte raro, eso que se hacen los metaleros. La barba por acá. Y cuando llega el pastor con mi hermano Matías, hicieron una oración. Y siempre recuerdo las palabras de mi pastor. Si van a servir a Dios, métanse de lleno. Y esa palabra nos marcó a mí y a mi esposa. Y el pastor nos dice, el martes a tal hora, a las 8 creo que estaba la reunión en ese tiempo, me dice, vamos, los paso a buscar, que qué sé yo. Y mi esposa dice, no, porque si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que llegar nosotros. Recuerdo que ese lunes, pasó el lunes, llegó el martes del trabajo, llego del trabajo, estaba en el aserradero. Le digo a mi esposa, cortame el pelo. Porque yo no voy a ir a la iglesia así, cortame el pelo. Y ella me dice, ¿estás seguro? Sí, cortame el pelo, no me importa. Y ella va en pie, llega y me corta el pelo. No me corto la barba porque era algo que no quería. Y llegamos, el pastor me dijo a las 8. Es más, me dice, ¿sabes dónde queda la iglesia? Sí, le digo, porque ya había llevado a Brenda
Estaba la iglesia chiquitita y la parte esta de atrás recién la estaba comenzando a terminar. Estaba sin techo, estaba todo esto. Siempre recuerdo eso. Y llegamos con mi esposa un día martes, antes de las 8, y nos encontramos con nuestro hermano Agustín, nuestra hermana Elba, que nos recibieron. Ellos estaban afuera esperando. Y empezamos a hablar con ellos sin siquiera conocerlos. No, le digo, nosotros la primera vez, mi hija Brenda, yo le comentaba que venía. Antes yo servía a Dios. Entramos y me acuerdo siempre nos sentamos en las últimas bancas con mi esposa. Y con vergüenza a veces. A veces uno venía con vergüenza porque yo decía, hablé tan mal de la iglesia, hablé tan mal de ti, Señor, y vos me das la oportunidad de estar nuevamente acá, no merezco eso. Pero ese día el Señor me habló. Yo no esperaba que Él me hablara. Ese día toma un instrumento de Dios y me habla y me dice, hijo, lo que yo te di, nunca te lo saqué. Fuiste vos el que lo dejaste de lado. Recuerdo que pasó ese martes y el miércoles fuimos a la casa de mi mamá. Yo con el pelo corto, mi mamá sorprendía porque yo tenía pelo corto, ya me había recortado la barba. Y le digo, mamá, tengo una noticia que darte. Y mi mamá pensó que iba a ser abuela nuevamente. Le digo, mamá, ¿sabés que volví a los caminos de Dios? ¿Sabés que volví a servir a Dios con mi esposa? Con Ali estamos sirviendo a Dios, estamos llegando a la iglesia. Y recuerdo llorar a mi mamá ese día. Y me dice, ¿en serio? Sí, en serio, mamá. Tus oraciones hicieron efecto. Porque si mi mamá no hubiese orado, no hubiese dejado de orar, yo creo que tampoco estaría hoy acá. Fueron las oraciones de ella. Y comenzamos este camino, comenzamos a servir a Dios con pruebas, con luchas, con dificultades. Y hoy puedo decir, sin ninguna duda, que volver a Dios fue lo más lindo que pude hacer. Gracias. Volver a los caminos de Dios fue lo más hermoso. Amén. Es lo más bello que pude hacer. Gracias, Dios. Y si hay algo que quiero hacer es servir a Dios de una manera que jamás la he vivido. Recuerdo que fue pasando el tiempo para no entender tanto. Y comenzaron las charlas con los pastores, comencé a conocer a los hermanos, conocí a mis hermanos, a mi hermano Gustavo y mi hermana Paola. Y ellos tienen eso, que siempre son de integrar a los nuevos. Y ellos decían, ven, nos vamos, nos invitamos a almorzar, nos invitamos a cenar. Nos conversaban, nos charlaban, nos invitaron a su casa. Con el tiempo conocimos a Fabio, a la hermana Claudia. Empezamos a hablar. Empezamos a conversar de las cosas de Dios, a llenarnos de las cosas de Dios. Pero yo no quería servir a Dios. Yo quería llegar a la iglesia solamente a escuchar la palabra, cantar cánticos, gozarme e irme a la casa. Eso es lo que yo quería. Pero cuando Dios me dijo que no era así, que no era eso los planes que Él tenía para mí. Recuerdo que pasó el tiempo y mi esposa me regaló una guitarra. Y ella me decía, yo te veo allá arriba en el coro. No, le digo yo no. No, porque yo no quiero nada. No quiero tener nada con la iglesia, le digo, no quiero tener ningún puesto. Pero era lo que yo decía, lo que yo pensaba. No era lo que Dios quería. Gloria a Dios. Y comencé este hermoso camino nuevamente, con pasos más firmes. Con pasos más firmes que antes. Por eso yo no sé por lo que tú estás pasando, hermano, hermana. Yo no sé por qué a veces le dices a Dios, ya no puedo más. ¿Por qué a veces te preocupa tanto la vida? ¿Por qué a veces te preocupa el materialismo? Cuando hay una salvación tan hermosa que no debemos de perder. Gloria a Dios. Hoy Dios te dice, no te preocupes. No seas como el necio. No vuelvas a tu vómito. No vuelvas a la necedad. Me gozaba el día sábado cuando mi hermano Gustavo hablaba. Cuando él reconocía todo lo que había hecho. Es tan hermoso cuando reconocemos esas cosas. Y hoy puedo ver esa mano de Dios de una manera tan distinta, hermano. Nunca anhelé un lugar. Alguien un día me dijo, hermano Leo,
¿Le puedo hacer una pregunta así? Diga. ¿A usted alguna vez dijeron que tenía ministerio en la iglesia? No, jamás. Lo que a mí me decían es que era un llorón, que era uno de esos cristianos místicos, porque yo siempre el Señor me mostraba cosas y me decían eso no es bíblico. Lo que usted habla, lo que usted dice no es bíblico, hermano. Me decían siempre eso. Siempre me tiraban abajo. Siempre era el último de la fila. Pero aún así yo servía a Dios. ¿Y sabe por qué sirvo a Dios? Porque Él me devolvió una familia. Dios me devolvió un hogar. Y cuando fue pasando el tiempo, ese odio, ese rencor se fue yendo de mi vida. Comencé a decirle al Señor, sácalo. Sácalo de mi corazón, yo no lo quiero tener más. Y en una reunión predicó el profeta Brian y habló acerca del amor, del perdón. El Señor me dijo, debes de perdonar. Debes de pedir perdón. No importa si vos no hiciste nada. Debes de perdonar. Porque muchas veces nosotros no hacemos nada para que nos hieran. Pero Dios nos pide a nosotros que perdonemos. Y recuerdo que estábamos en la casa de mi madre esa tarde y llega mi hermano al cual yo le tenía odio, bronca, al que lo quise matar, al que quería quitarme la vida. Y no nos saludábamos. Era algo como que si yo lo veía en la mano a alguien se da cuenta que él no estaba. Era así, tal cual. Y él fue saludando a todos mis hermanos los que estábamos en ese momento. Y yo dije, Señor, dame fuerza. Señor, dame fuerza. Pero lo tengo que hacer, porque tú me lo estás pidiendo. Y recuerdo que abracé a mi hermano y le dije, perdóname. Perdóname porque te tenía odio. Perdóname porque quise matarte. Perdóname porque hablé mal de vos tantas veces. Perdóname. Perdóname si te causé daño. Si te hice llorar, hermano, perdóname. Y desde entonces, hoy puedo sentarme a la mesa con mi hermano, a tomar mate, a compartir con él, cocinar junto con él, a charlar con él. Puedo sentarme con mi familia sin tener rencor, sin tener odio. Podemos hablar de las cosas de Dios con mi madre. Puedo orar por mi madre. Y sé que todos mis hermanos van a llegar a los caminos de Dios porque es promesa de Dios. Y yo creo en este Dios. Hay algo tan hermoso que es creer en Dios, hermano. Por eso no importa la situación, nunca, como decía nuestro hermano Ale el día martes, no vuelvas atrás. Si tienes que hacer un acto en el camino, hacelo. Medita cómo estás sirviendo a Dios, pero no vuelvas atrás. No hagas como el perro, no vuelvas al vómito, no vuelvas a la necedad. Sirve a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y si tú anhelas algo grande para ti, créeme que Dios te lo va a dar. Porque Dios no es mentiroso. Dios no es hombre que miente. Dios es real. Dios es verdadero. Y te lo puede decir alguien que realmente lo odiaba, que ya no quería saber más nada con mi Creador. Pero Dios me dijo, Leo, tú eres mi hijo. Leo, tú eres mi siervo. Y hoy te dice, Mayra, tú eres mi sierva. Hoy te dice, Giselle, tú eres mi sierva. Damián, tú eres mi siervo. Gracias, Dios. Ponete tu nombre. Yo te escogí desde el vientre de tu madre. Aún de los confines te llamé. Y no importa por lo que pases, Dios te va a traer de una u otra manera. Pero no espere que esa manera sea como me pasó a mí. Que no sea de esa manera. Vuélvete a Dios, entrégate a Dios. Sirve a Dios con toda tu alma. Sirve a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Amén. No importa si te odian, no importa si te aborrecen, porque hay uno que está mirando y ese va a hacer justicia por ti. Gracias, ese Dios. se llama Jesús. Amén. Ese se llama Jesús. Ese se llama Jesús de Nazaret. El que murió en la cruz no se llama. Aleluya. No es mamá, no es papá. El que murió en la cruz se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. El que te libra, el que te sostiene, el que te levanta. Ese es el que tienes que servir. Pon los ojos en Jesús. Pon la mirada en Jesús. Y créeme que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Amén. Pero sigue buscando, sigue llenándote de Él. Ponte de pie en esta noche, aleluya.
Hasta aquí el mensaje.